Ah, no. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, con respecto a la diapositiva 4, entonces pienso que presenta mucho texto. En la diapositiva 7 se sobrepone el texto a las ecuaciones y en la diapositiva 9, no sé si la puedes colocar un momentico, eso es la 9. Entonces dice que de 8 la relación implícita entre operaciones aritméticas. Me parece más a mí que la debilidad debería ser como que no interpreta el resultado que sea lógico, eh, porque no comprende el concepto formal de derivadas. Y no sé, en la diapositiva 12, si ellos incluyeron dentro de los conocimientos previos que el estudiante deba saber en forma general el cálculo de las derivadas. No, simplemente dos sugerencias. Una es referente al color de las tablas. De pronto, sí se escucha. De pronto, sí, como un poquito más tenue, es una pequeña sugerencia. Y en la actividad anterior nos habían dicho que de pronto no era necesario colocar todas las dificultades, ¿sí? Y dar un ejemplo, pues, que nos guiara en eso. Y de pronto en los escaneos del manejo de las ecuaciones, también en formato correcciones, lo podrían colocar. Bueno, pues no, de pronto lo que decía la compañera Marta con respecto a que no era lógica la respuesta, pues sí, no es lógica la respuesta, era, ¿no? Sí, o sea, bueno, que el resultado no era lógico. Ah, sí, no, sí, o sea, no está interpretando el resultado, pues porque estamos centrándonos en el error y ahí estás cometiendo una equivocación cuando estás sumando el exponente. Entonces no, sí, cuando estás haciendo la operación, entonces no está, el resultado no está, no puede ser lógico, entonces no le está interpretando asociándolo a un problema. Y las correcciones sí, pues, lo de las tablas es una discusión que hemos tenido como grupo ya hace pues tiempito, debido a que nuestra actividad se enfoca más a la fenomenología, a la aplicación en la optimización. Entonces sí es un conocimiento previo. Con respecto al error, dice que y tú dices que, pero dices que el error debería ser algo como no comprende o ¿sí? Que no comprende el concepto. Pues realmente tengo entendido, si de pronto estoy equivocado, realmente el comprender o no es como difícil de darse cuenta si un chico lo comprendió o no. Preferimos simplemente pensar en una acción concreta como haya la derivada básica, ese es el error, sumando la unidad, entonces realmente ese sería como el verbo para nosotros adecuado. Y con respecto a la relación implícita entre operaciones aritméticas, eh, pues hemos leído la documentación de los apuntes, hay una relación implícita entre operaciones y es muy clara. Basado en eso nos dimos cuenta que exactamente eso es lo que ocurre como dificultad para nuestro tema, es exactamente donde ahora se le explica nuevas relaciones al chico, al estudiante se le explica nuevas relaciones aritméticas, nuevas relaciones entre las operaciones y es donde empieza a tener dificultades. Aquí pusimos este que por ejemplo suma, pero también puede ocurrir simplemente que se le olvida restar y es muy común. Entonces esa cuestión hay ahí como un cortocircuito cuando el chico tiene una relación implícita entre operaciones aritméticas y después se da cuenta que aparecen unas nuevas, siempre se le dificulta un poco poderlo comprender. Sí.
derivada básica, ¿esa definición existe formalmente? El concepto. Tengo dudas de que esa sea la definición. Dice, haya la derivada básica sumando, ¿a qué hacen referencia con derivada básica? La derivada básica es la derivada de un monomio. De pronto es más claro cuando Alexandra habló de la derivada de una función de grado n. ¿Sí? Lo que pasa es que se conoce como, o por lo menos yo la conozco si la he estudiado así en algunos textos, como derivada básica, derivada de un monomio o derivada de la función de grado n. Sí, dependiendo de la traducción. Es que el lío con esto es que estos textos realmente son todos traducciones. Los que nosotros trabajamos aquí son puras traducciones del inglés, porque realmente no hay un texto de cálculo formal en español, no lo hay. Entonces, ok, gracias. Es por la rapidez con la que explicaste, no logré comprender. Se trata de identificar el error o identificar como la dificultad que tiene el estudiante en interpretar el punto crítico. No me quedó claro ese detalle. Cuando el estudiante identifica el punto crítico, se trata de decir que confunde el punto crítico con los puntos de inflexión. Sí, esa parte me gustaría que la ampliaras un poquito en detalle. Lisandro, lo que pasa es que, digamos, cuando nosotros estamos resolviendo la tarea, una de las de los posibles errores tenía que ver con esa misma gráfica. Y es que ya definida ese tipo de función cúbica, podemos ver que tiene dos extremos relativos que corresponden a puntos críticos. Sin embargo, cuando uno mira la definición formal, dice que los puntos críticos pueden ser los puntos máximos, o el punto máximo, en este caso porque es una función cúbica de punto mínimo, y los puntos de inflexión, pero no ambas al tiempo. Entonces, en ese caso, el estudiante está diciendo, mire, hay un punto máximo, hay un punto mínimo y también hay un punto de inflexión, por lo tanto, ese es un punto crítico. Pero en ese caso, no es un punto crítico porque es en otros casos, por ejemplo, cuando en la función x al cubo, ahí sí tiene un punto crítico que coincide con el punto de inflexión. En ese caso, ese punto de inflexión no es un punto crítico. Simplemente es el punto de inflexión. Los puntos críticos es el máximo y el mínimo que se observan en la gráfica. Entonces, perdón, no, es un error porque está diciendo, no, ese punto de inflexión también es un punto crítico. Incluso también veríamos ese error, no necesariamente con que afirme que ese error ese punto es un punto crítico. El hecho de que defina, que era lo que yo intenté explicar, el hecho de que defina o encuentre que en esa función ya hay extremos relativos, que son los puntos críticos, no es necesario siquiera que piense que el punto de inflexión puede llegar a ser un punto crítico, porque ya está definiendo. Por eso, digamos, la dificultad es que no conoce formalmente la definición de concepto de punto crítico, porque si ya reconoce que existe el máximo y que existe un mínimo y que son los puntos críticos, no tendría sentido que analizara qué está pasando alrededor del punto de inflexión, simplemente ya lo tiene que descartar en ese análisis. Entonces, por eso, entonces por eso... Bueno, con respecto al grupo 5, el único comentario pues de forma es lo de la justificación de una diapositiva. Con respecto al grupo 5, en la dificultad 7, diapositiva 4, ¿sí? No sé qué tan pertinente sea colocar la palabra dificultad al aplicar, porque considero que solo quitando la palabra dificultad ya considero que de ahí para allá es una capacidad. Entonces, de acuerdo a los apuntes, y uno ve, no veo tan claro el colocar la palabra dificultad ahí. Por otro lado, comentabas que tomaste el punto de la tarea prototípica de las pruebas saber. Pero entonces me gustaría saber, por ejemplo, si estamos trabajando con lo de PISA,
pues qué relación tendría la tarea para justificarlo con lo de PISA. Listo. Sonido, ¿sí? Si me puedes regalar la diapositiva 5, por favor. En la última respuesta que hice, respuesta errónea, dirigiéndose a la expresión o al error 59, para mí ese no es el error que está cometiendo ahí. De pronto es más en escritura formal, porque al hacer la operación, viéndola como I, se convierte en el resultado correcto. Entonces creo que de pronto ahí se puede llegar a afectar por el conector que se está utilizando, que la I se vuelve intersección entre los dos intervalos. Entonces como para que lo tengan presente, que creo yo que sería un error más de escritura formal en el estudiante, más que en la interpretación, porque está bien interpretado. Bueno, Marta, pues en la presentación pienso que se dedicó mucho tiempo a la explicación de las referencias y las cuales se pueden pues enunciar rápidamente para centrarnos pues en lo principal del trabajo. En la diapositiva 5 pues no se visualizó sino las dificultades no se visualizaron las dificultades de la 1 a la 6, sino solo la 5. No sé si puedes colocar por favor la diapositiva 5. Y un error que cometen los estudiantes más que el intervalo que ellos proponen es, por ejemplo, dar el intervalo de menos infinito a 3 y de 1 a infinito. Entonces esa podría ser como el error que se presenta. Y en la diapositiva 6 pues hay unos errorcitos de minúsculas al inicio de la oración. Y en la 7, en el objetivo número 2, si puedes pasar un momentico a la 7, por favor. En el objetivo número 2 dice identificar el conjunto solución en la recta real o analíticamente. No sé si ese analíticamente sea como pertinente colocarlo ahí. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Es que no recuerdo cuál es. Si es tal vez en el anterior. No, está en el anterior. No, está. Sería dificultades y errores. No, estas son las referencias donde tomaron. Es que en la redacción de referencia me pareció haber visto el haber utilizado la misma expresión dificultado erróneamente y habíamos indicado que en lo sucesivo no, pero no, si fuese en este grupo no tal vez. No, de pronto no pones. No pones. Listo. ¿Jenny va a preguntar? Es referente a la capacidad 63.
donde dice representar en GeoGebra, esa es la capacidad, digamos, que se espera. El para qué, me queda la duda en donde dice para visualizar. Bueno, ese visualizar, pues, me parece el verbo como es muy complicado medir hasta qué punto el estudiante, digamos, que visualiza. Sí, pues, o sea, es un verbo, es una acción, pero el visualizar como medible es complejo, ¿no? Quisiera de pronto que ustedes nos aclararan ese visualizar a qué acción específica se refiere. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Aquí dice que está activo. Sí, bueno. Entonces empezamos con la capacidad 63 que está en esa diapositiva. Cuando nosotras nos referimos al visualizar, lo que pasa es que no queremos que o no pretendemos que el estudiante aprenda a hacer el programa de los intervalos en GeoGebra, sino que solamente modifique los intervalos en el programa y pueda visualizar ahí pues las operaciones, cuál es la unión, qué es lo que me deja ver el programa que hace referencia a la unión, a la intersección y a la diferencia, y a la unión, perdón. Entonces, pues yo creería que ahí, sí, la idea no es que programe, sino que utilice el GeoGebra como para verificar las operaciones. Entonces, sí, podríamos cambiarlo por el visualizar por verificar. Listo, igual que en lo anterior, asumiría. Bien, Marta nos decía que faltó la diapositiva donde estaban todas las dificultades. Sí, efectivamente nos faltó una diapositiva donde escribiéramos todas las dificultades, pero pues en la exposición del trabajo hicimos la lectura de todas las dificultades. Cuando escribimos dificultad en la dificultad 7, cuando empezamos con dificultad, pues es que tomamos de los apuntes los ejemplos donde empiezan con la palabra dificultad para o dificultad al asociar. Entonces pues creímos que se podría hacer de esa manera. ¿Qué más? En la 4, por favor. En la diapositiva. Ay, no, mentira, Diego nos preguntaba por el contexto de la tarea, supongo yo que es eso, ¿no? De la tarea 4. No me acuerdo en la tarea que nos estabas preguntando, que pues que la habíamos tomado de prueba a saber, pues digamos que las tareas las podemos pues asumimos que las podemos tomar de cualquier parte, simplemente pues las vamos a clasificar en los contextos PISA y vamos a hacer una relación como con las capacidades y eso, pero pues no asumimos que tengan que ser directamente tomadas de PISA, que puede ser de cualquier parte, incluso unas tareas que hayamos construido. Entonces pues creo que esa fue la pregunta que... Sí. Ah, ya. Sí. Pues asumimos que sí. Esperamos que sí, en el trabajo lo discutimos y pensamos que pues esa es la dificultad en aplicar, entonces estamos, porque si ponemos
Lo vi en varios grupos, ahorita miramos, se puede simplificar aún más, y es que no es necesario que incluyan la justificación de por qué eso es un error. ¿Sí se dan cuenta que en el 59 está denunciado el error y además justifica por qué es un error? Sin relación. En varias presentaciones, ya que lo miramos, seguramente ustedes van a ser más conscientes, no es necesario que digan por qué es un error. Exacto. En varios, es lo más normal, no se preocupen. En varios grupos hay que revisarlos. Hay enunciados que quedan muy largos, es porque incluyen la justificación de por qué es un error, ese error. ¿Listo? Entonces no es necesario que incluyan por qué es un error. Entonces, creo que solamente identifiqué en ese listado solo veo ese. Entonces, pero en varios también vi que incluyen por qué es un error. ¿Vale? Listo. Perdón, Andrés, una acotación. En lo que mencionaban de GeoGebra, no es tanto ahí si visualiza, no. Lo que el error ahí es que GeoGebra es muy importante en el trabajo que fue, de hecho nosotros pues es algo muy importante para nosotros, pero no es tan rutinario para el tema que ellas están trabajando. Es ahí donde de pronto está el problema de... Bueno, hacer se llama referencia como el verbo que utilizan, que visualizar no es tan claro qué quiere decir con visualizar. Correcto, pero más que todo ahí el problema es como incluir una capacidad en el manejo, o usar el programa y esta fue que la incluimos aparte de esa capacidad de la que estás comentando. Sí. Qué pena, sí, correcto. Lo que pasa es que lo más complicado y donde más hay discusiones es cuando nosotros nos queremos poner de acuerdo en los objetivos y en las capacidades a desarrollar. Tenemos que tener claro eso y saber qué es lo que realmente perseguimos o qué queremos desarrollar con la capacidad. Y entonces en ese sentido, cuando se dice el GeoGebra, utilizarlo ¿para qué? Porque ahí la compañera me decía, no, es que no queremos que él grafique. Sin embargo, ahí dice que grafique. El GeoGebra es como una herramienta secundaria para desarrollar la capacidad que ellas tienen. Entonces, es eso, es el verbo. Es que esto está enfocado en las operaciones, el otro sí está enfocado al sistema. No, ¿Sí? esa es la pregunta que hace él. Yo le digo que no necesariamente, porque depende si por ejemplo parte de la actividad es manejar reglas, compás, tablas, también son instrumentos, entonces hace parte en este caso de las capacidades que queremos desarrollar. O complementar, si es el caso, si ya saben hacer una cosa, pues queremos es que aparte de hacer eso, pues aprendan otra cosa nueva. ¿Pero ese sería más como conocimiento previo? No, pero es que está ligado al objetivo número 1, mientras que esta de visualizarlo ligamos al objetivo número 2. Entonces es para hacer la operación en donde va a comparar dos intervalos. Entonces ahí asumimos que digamos ya tiene la representación, sino que esto va a ser como un medio para que él pueda observar rápidamente y verificar su resultado. Ok, listo. Pasamos al grupo 6, comentarios al grupo 6. En orden 5, 4 y no hay más por el momento, listo. Grupo 5 y el grupo 4. Y el 2 también, después, listo. 5, 4, 2. Diapositiva de los objetivos, acá. Eso Hassel la vez pasada con el primer objetivo. Es interpretar situaciones donde es posible aplicar la razón, pues es lo mismo. O sea, nosotras teníamos y nos dimos cuenta con el comentario de Hassel que se le debe dar importancia al objeto matemático. Entonces ahí lo mismo, valdría la pena que revisaran la escritura para darle importancia al objeto matemático. Y con el tercero,
utilizar diferentes razonamientos para resolver situaciones en las que se asuma la razón como relación entre dos magnitudes. Yo no sé hasta qué punto está claramente diferenciado el primero del tercero, o sea, hasta qué punto están desligados, y ese diferentes razonamientos, pues a qué haría referencia. Yo creería que ese objetivo se podría hacer un poco más claro pensando cuáles son esos diferentes razonamientos. Y con el objetivo número 2, que dice representar de diferentes maneras. Entonces, no sé, el utilizar, no sé, aplicar los diferentes sistemas de representación, ¿sí? Como para darle más claridad a esas diferentes maneras. Que puede aparecer, no, dos piedritas o algo, y entonces ahí ya cambiaría, pues, qué es lo que quiere representar, ¿sí? Me causó mucha curiosidad ver las dificultades, los errores y las capacidades en las diapositivas. Fue por la cantidad. Entonces me remití directamente al trabajo y noté que habían 15 capacidades con respecto a 30 errores. Entonces no sé qué tan prudente es colocar la cantidad de errores, si la profesora nos comentaba que era al mismo orden de capacidades, mismo orden de errores más o menos, o que por capacidad se podía sacar el error, pero no se podía, pues creo que ver tanta desproporción ahí, porque sí era bastante. Y ejemplificar pues la dificultad, pues no mostraron la tarea, pero no me mostraron el ejemplo de dónde es que está fallando o cómo es que se falla en la dificultad, en el error, qué pena. Sí, ellos nos dan unas dificultades, pero entonces o sea, yo no vi la clasificación según las categorías de software. No sé si están si son para el objeto matemático o para el pensamiento matemático. Yo sí quisiera saber cómo las clasificar. Muchas gracias. No sé, quisiera una explicación con respecto al primer ítem que dice generaliza que todas las razones son fracciones. Solamente. No numeraron los errores. Para todo, acuérdense que todo está numerado. Capacidades, dificultades, errores, todo está numerado. Para cuestiones prácticas es mejor la numeración que las viñetas. Es una cuestión de forma, ¿vale? Listo. Ya está activado. ¿Listo? A ver. Empieza, profe, empieza. Bueno, hablaban algo con relación a la diapositiva 4, ¿era? De los objetivos, ¿cierto? Por ejemplo, en el primer objetivo está enmarcado dentro del proceso de formular, interpretar, entonces lo vemos como algo de palpar, de conocer, de tantear la parte matemática que hay, que ese problema o esa situación que se presenta se puede expresar por medio de una razón. Y en el tercer objetivo, lo que se quiere hacer énfasis es en el proceso de emplear. Entonces, así, ahí ya viene como una parte de matematizar. A ver, es que las preguntas me fueron. Bueno, En el segundo objetivo, bueno, explica, profe. El segundo, de una vez. no, volviendo a la crítica relacionada con el primer objetivo, ¿correcto?
sino la idea, o así no, sino la idea de nosotros, la intencionalidad nuestra es de ese interpretar, ¿sí? Tomándolo, es la de interpretar situaciones, pero que tengan en específico relación con lo que es la razón. Por eso lo colocamos de pronto en ese orden, la redacción de ese objetivo. En cuanto al segundo objetivo que tenemos, en donde se dice representar de diferentes maneras relaciones de comparación, una de las observaciones que se hacía a todos los grupos en general era tratar de que esos objetivos estuvieran redactados en un lenguaje lo más natural y comprensible posible para cualquier persona, desde un estudiante, padre de familia y docentes. Cuando nosotros, si utilizamos en lugar de decir diferentes maneras, ejemplo, hubiéramos tomar los sistemas de representación del documento XYZ, probablemente no para todo el público va a ser entendible. Por eso, pues al compañero le comentamos que al decir representar de diferentes maneras, así se tome con elementos, está incluido allí, se sobreentiende para nosotros que estamos tomando los sistemas de representación sin ser tan formales, digámoslo así. O sea, puede tomar la representación con piedritas, por decirlo así. Es una forma de representar. Cuando vamos a la parte formal, si nosotros en el grupo lo clasificamos en un sistema de representación estudiado por todos, que sería el manipulativo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé. Bueno, el otro tiene que ver con el error número, la dificultad, la primera dificultad. Es como la diapositiva 7. No, el error 7, en donde hablamos que o identifica todas las razones como fraccionarios. Dentro de las subestructuras, digamos que la razón tiene varias formas de interpretarse. Una es como de los fraccionarios, ¿cierto? Que tiene una relación parte-todo, otro es como una comparación, el otro es como una escala. En este el estudiante, entonces, para él, todas las razones son fracciones, son partes son partes, digamos, de un total donde se compara una partecita con el todo, pero el concepto de razón va más allá de esta interpretación. Y precisamente el que queremos trabajar nosotros es una relación. Yo les decía que, por ejemplo, cuando se hablaba de 3/4 o 3/4, 3/4 es diferente a 3/4, porque en uno hace referencia a una fracción y en otro en una relación que hay de 3/4. Por ejemplo, cuando yo digo de 3 niñas hay 4 hombres, ¿cierto? No estamos hablando ahí de relación parte-todo. Entonces, en ese sentido, es que se comete el error del estudiante y por eso la unidad didáctica se focaliza, digamos, en esta parte, en esta interpretación de la razón. Los errores y las capacidades y los errores nos enfocamos en algunas por cuestión de tiempo y porque consideramos que las que sacamos acá tenían más relación con la tarea prototípica que nosotros escogimos. Pues los errores no se podía profundizar en cuestión de tiempo, era necesario. Aunque lo haya dicho, en el documento han explicado a qué corresponde. Sí. Sí, o sea, dentro de esas son las 3 clasificaciones de dificultades que tenemos y ahí dentro de cada dificultad está el error. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva. Sí. Las 3 en una o en 2 o en... Sí, señor, se trabajó la 1 y la 2. Cuando es de concepto es la 1 y cuando es de procedimiento es la 2. ¿Sí? En el documento está explícito. Sí, es que... Sí, correcto, la relación que hay entre dificultades.
dificultad y la Sí, categoría de Soca, pues la primera tiene que ver con el objeto y la de tipo 2 pues tiene que ver con el procedimiento. Grupo Bueno, a ver, en la diapositiva 6, descripción de forma, visualicé que faltan algunas tildes y en el error 28 dice, no, pues, la siguiente. El E28 dice representa de manera errónea los datos en una gráfica. Entonces no sé cómo representa los datos en una gráfica. Sería como que extrae los datos de la tabla o bueno, no sé, hay un error ahí. En la diapositiva 10, pues ellos dicen que hicieron, que arreglaron, que complementaron, pero pues no escriben cómo quedó en definitiva. Entonces pienso que pues ese era como el objetivo también, dar a conocer los cambios, pero cómo había quedado finalmente. En la diapositiva 7 aparece el error 36 y 38, me parece que está muy general. El 36 dice, hace generalizaciones inadecuadas a partir de la solución de un problema, pero pues, ¿qué generalizaciones son las que hace y frente a qué situaciones? Y en la 38 dice, interpreta de manera incorrecta las expresiones obtenidas en la situación problema. Pues pienso que esos errores están como muy generalizados, entonces podríamos ser más puntuales. En la diapositiva 9, dice incluir CP20, bueno, al 25, quitar CP1, CP26, pero pues no tenemos, pues no sabemos cuáles fueron realmente los cambios que hicieron. No, pues no vi las tareas prototípicas que permitirían al estudiante alcanzar los objetivos. Pienso que las tareas que habían consignado anteriormente podrían ser un poco más de mayor complejidad para que estén articuladas con los objetivos, porque no coincidían. Y podrían incluir la herramienta o la capacidad que involucra el empleo de herramientas matemáticas, porque pues no lo había visto en el documento que ellos habían presentado. Diapositiva número 6. Sí. Cuando hacemos alusión a las dificultades, tal vez sí es esta, de los errores, no, tal vez no sé, en las 7. Aquí sí con cuando hablamos de la expresión interpreta de forma incorrecta, o cuando hablamos reconoce erróneamente, que son términos que hacen referencia a dificultades, no sé si realmente sea apropiado utilizar esta misma terminología a la hora de referirse a dificultades, a la hora de redactar los errores. Lo vi también en otra diapositiva, creo que sí, no sé si es en la 6, donde habla precisamente de equivoca o comete error o este tipo de terminología. Normalmente habíamos hablado de que la redacción de este tipo de dificultades tendría que hacerse de manera negativa, pero sin hacer alusión a esa misma terminología. Ok. Cartesiano, hacen gráficos, entonces hacen puntos y después ¿qué hacen? Unirlos. Entonces, de una uno puede decir, no, pues van a ver la gráfica, unen. ¿Sí? Y la otra, como es para grado octavo, noveno, entonces hacer ese reconocimiento del conjunto numérico de los enteros
para hacerle marcar al estudiante que no puede trabajar porque no se están tomando todos los valores que se están teniendo en cuenta, y él entraría en la dificultad número 1 en las características de las progresiones. Y bueno, que asociaron las capacidades con respecto a los errores uno a uno. De hecho, eso me pareció bastante interesante su trabajo. Me parece que ahí la dificultad está en lo que sea solamente relacionarlo con progresiones aritméticas, porque pues hay progresiones aritméticas que son crecientes. Entonces, en algunos casos se presentará el error, pero en otros no. Entonces ahí sería bueno especificar que asocia este crecimiento única y exclusivamente con progresiones aritméticas. Ahí generaliza que todos los casos de crecimiento están relacionados con progresiones aritméticas. Entonces, de pronto, al redactar como el error, se enfoca más en lo que se quiere decir, porque en algunos casos sí se presentará que eso no sea un error. Solo con. Solamente agregar la palabra. Solo con. El error 23 dice: interpreta de forma errónea los datos en la tabla de valores. Entonces, probablemente cuando ellos plantean eso, supongo que están planteando que lo asumen como valores correspondientes a una función. Daré puntos que corresponden a una función, y ahí es donde ellos quieren enfocar el error. Pero de pronto lo mismo, al redactar de pronto mejor el error, se enfoca en lo que ellos quieren realmente concretar como error. Porque pues ahí queda como muy general y muy ambiguo en qué consistiría probablemente el error. O de pronto, si existe más de un error, detallar cada uno. En el error 29, en esa misma diapositiva, utiliza un solo sistema de representación. Me parece que se podría detallar ahí más el error, al decir que pues, el hecho de que él utiliza un sistema de representación no es malo, lo mismo que en el caso anterior, sino que la limitante sería que él solamente utilice un sistema para la representación de las soluciones que tiene. Y aún así, si utilizara solamente uno, Está bien. No sería un error, sino un adelanto en el aprendizaje. Si solamente utilizara algebraicamente solo tablas fotográficas, ¿es un error? No. Ahí el error sería que no pudiera hacerlo. ¿No es un error? No. No. No, tampoco. Haciendo mayor proceso de pensamiento. Yo siempre, no puedo decir que sea una ventaja, no. Sí, al menos creo que el 29 no es un error. No es un error. Utilizar una sola cosa natural. No. Puede que no sea a veces Es una ventaja, no es una ventaja. pero no es un error. Creo yo, es un poquito que estoy relacionado con lo que dice Milena. Si fuese un error, entonces, ¿qué está haciendo mal? Y si fuera un error, ¿qué es lo que está haciendo mal con ese sistema de representación? Va. Hay una manera válida de representar las sucesiones y es también en la recta numérica. Digo yo, ¿qué pasaría en este caso donde asumamos ese tipo de representación que creo que no lo hemos contemplado en ninguno? Es decir, me llamaba la atención de ver que inclusive yo me cuestionaba la definición de sucesión como una función en la cual el dominio son los números naturales, excepto el cero. Cuando la miraba decía, bueno, si me da una serie de punticos o una sucesión, no siempre así. Y pensaba, ¿qué sucede
si el estudiante nos grafica eso en una recta que de acuerdo a los principios teóricos de las sucesiones se admite. Pero entonces, En la recta numérica no se ¿qué incluye. pasaría? Bueno, se admite, ¿no? ¿Qué pasaría si lo representa así? La sucesión como la recta real con los puntos que le va determinando cada sucesión. O sea, no en el plano cartesiano, sino en la recta numérica. En la recta numérica. Solo toman los valores del rango. Pero si aparece la línea, si aparece la línea, pasa lo mismo con la función, con la gráfica. Digamos, en la línea que miraba yo el tema de las sucesiones. Si colocamos los solos, si ubicaban en la recta real, si colocamos la entonces lo ubicaban el número. Es decir, por ejemplo, la sucesión 2n. ¿Sí? Entonces lo ubicaban 2 por 1, 2. Hacían una rayita y le colocaban a su 1. 2 por 2, 4. Hacían la rayita y le colocaban a su 2. 2 por 3, 6. Hacían la rayita y le colocaban a su 3. ¿Se sería un error o sería me surgió una pregunta mirando esa representación? A ver, en cuanto a considerarlo como un error o no, Henry, va más a la profundidad del tema. Las progresiones aritméticas en el niño están estipuladas desde los 2-3 años, cuando él manipula objetos y hace representación de objetos en el sentido, digamos, aquí tengo 2, aquí tengo otras 2, y voy haciendo esas progresiones, ¿sí? Hacia allá vas vos. En primaria se hace eso, se trabaja con una sola variable en términos de representación. Cuando entra uno aquí ya no lo estamos viendo como una relación de términos en un conjunto, ¿sí? Sino que estamos haciendo una relación unívoca de dos conjuntos de diferentes contextos. Si usted me dice que si está mal o está bien, yo diría que no es un error porque está interpretando ciertas características de una sucesión, pero sí está cometiendo el error, otro tipo de error, en cuanto se va a la referencia entre las variables, digamos, de representación. O sea, no está, que eso tenemos contemplado, que no está el índice, que está confundiendo el índice con el patrón, para que me entienda más o menos. Que lo relacionamos un poquito más adelante en cuanto a que en algunos textos, inclusive, cuando se habla, bueno, puede que no venga al caso, pero parece algo mencionado. El tema de límites en las sucesiones y en algunos textos lo citan así. Sí. Entonces me llamaba la atención eso como para evocarles y decir, venga, ¿qué pertenencia podría tener eso? Sí, va más con la relación que le estás dando. O sea, en el objetivo, en el conjunto y la relación de los dos conjuntos. Pero si tú trabajas límite, vuelves a lo mismo, estás relacionando eje X y eje Y. Y estás teniendo presentes que todos los resultados van a ir a un solo eje. Yo lo puedo ver en estadística, cuando hago un diagrama de barras. Entonces, en vez de colocarle A sub 1, le coloco el 5. Y A sub 2 le coloco entonces 10. Entonces, implícitamente se está relacionando, ¿sí? Pero pues, digamos que ya va a la profundidad y para mí no lo considero como un error, pero sí está relacionado en una parte, ¿no? Pero en la otra parte sí se considera como un error porque no está diferenciando entre el índice y las características de la progresión. ¿Listo? Con respecto a los errores, de pronto es más la interpretación, creo que ocurre en todos los grupos, de lo que he estado observando, en la manera en que uno escribe. Ahorita Hansen hacía un contraste con respecto a la manera del objetivo número 1 de ellos, que es interpretar y luego dice aplicar. Y en los comentarios que nos hacen es no utilice dos verbos. Listo, entonces ¿cómo quito el aplicar? Pero entonces uno se va digamos al verbo que tiene mayor necesidad en el objetivo. Lo mismo veíamos acá. Cuando uno lee y se enfoca en una sola palabra, pues claro, toda la oración se va a perder. De pronto es esa falta de interpretación o que uno trata de decir algo y no lo puede decir como pasa en las cartas de amor. Uno dice algo pero no ocurre aquí. Sí, no entiendo. Sí. No, lo que pasa es que en esa no es un error como ustedes lo están así, es lo mismo que estaba hablando con todos con respecto a lo que dice Henry. Eso no es un error. Para la interpretación en el sentido de que no estábamos, o sea, ese enunciado no se enfoca al sistema de representación, sino a la transición entre los sistemas de representación. ¿Ok?
que va hacia la traducción entre los sistemas de representación. Por eso aparece la dificultad en la traducción. Pues lo mismo, o sea, nosotros lo pensamos, ahí estamos hablando de traducción, pero para leerlo, cuando lo lee otra persona, pues uno dice, no, definitivamente no toca cambiar el utiliza. Sí, sería lo que dice el profe, sería cuestión de mejor, cambiar la redacción, porque si vemos el contexto, la dificultad en la cual está ubicado es una dificultad que hace relación a los cambios, a los posibles errores, a los posibles errores al cambiar de un sistema al otro. Si él siempre utiliza un sistema y estamos hablando que hace cambios entre sistema y sistema y utiliza uno solo, viendo desde ese punto de vista sería un error, porque se supone que tendría que utilizar mínimo 2 para poder hacer una transformación, una traducción. Lo mismo pasa con los otros 2 errores que nos enunciaron en la misma diapositiva. Al momento de pasar, por ejemplo, de una tabla o de un valor numérico a una gráfica, si él tiene errores, entonces por eso nos hace parte de la dificultad en las traducciones. O lo mismo, si le planteamos la progresión aritmética a través de una gráfica y no es, el estudiante toma esa información pero la plantea de forma errónea o de forma equivocada en otro sistema de representación, visto desde las traducciones es un error. Pero si lo vemos, por ejemplo, el caso del 29 que es específico, si lo saco de ese contexto, el contexto de traducciones y lo coloco, no sería un error. Porque que él lo pueda representar es válido, así sea en uno solo, porque para representarlo va a necesitar un solo sistema de representación a la vez. Pero si lo veo que si el estudiante debe hacer una traducción y siempre lo representa en un solo sistema, es un error dentro de esa dificultad que es transformas y traducciones. Y con relación a esto también sí, es cuestión de redacción. Y es con relación a tratar de cumplir con el objetivo. Nuestro objetivo es manejar diferentes sistemas de representación. Y si lo estamos viendo acá, y si solamente maneja una, entonces no estaríamos cumpliendo con el objetivo que hemos trazado al inicio. Entonces lo veríamos como una dificultad, ahí un error con relación a eso. Bueno, antes que las preguntamos, tengo diferentes todavía. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, con relación a las tareas prototípicas y la información que no aparece en las diapositivas, pues yo creo que a todos los grupos sucede que colocar toda la información es demasiado dispendioso porque en 9 minutos nos podemos dar cuenta que son muy cortos. Y en algunos casos debemos abarcar los criterios fundamentales que se exigen en la actividad. En este caso la actividad, a pesar de que nos hablaba de las reformas, sí es muy cierto, pero esas reformas deben estar dentro del documento que se va a estar actualizando en la plataforma o en Dropbox. En este momento las nuevas actividades consistían en la discriminación o la utilización de los errores y la ubicación de esos errores dentro de unas dificultades. Entonces, por esa cuestión están solamente la presentación enfocada a esa parte. La otra información aparece igual que en los otros grupos, en el documento borrador y en el documento final. Sí, pienso que una forma de poder mitigar la dificultad que hay en esa dificultad, particularmente en ese error, pues podría ser una subdivisión de esa dificultad número 2, una asociada a la utilización de los sistemas de representación. Entonces, esos errores los pueden clasificar en algunas categorías. Algunos de esos errores se pueden organizar. Entonces, refería a la traducción y ahí se podía mirar dónde, pues en qué casos conviene hacer ese error que ustedes mencionan de utilizar solamente un sistema de representación. Incluso pensarse que no es problema que lo utilicen, sino en el tipo de traducción o las dificultades que si esta traducción o esta representación no guarda toda la información o la información correctamente, era otro, porque obviamente no lo da, son sistemas de representación que representan cosas diferentes, pero pues que no tienen relación con la otra. Entonces, una posible forma de poder mitigar es eso, separar. Dividiendo esa dificultad en dos. Comentarios.
Que solamente la asíntota vertical de las funciones, pues es que es un poco lo que estábamos discutiendo ahora en torno a otros grupos, que pues sería como una capacidad que halle la asíntota vertical. Ahí digamos que la dificultad podría ser cuando no haya la otra asíntota, entonces esta no, me parece que pues ese error se puede replantear, o decir también un error podría ser que confunde las asíntotas, o pues, digamos que de ahí podría sacar 3 errores diferentes. Entonces ese pues sería el comentario en torno a ese error. En la diapositiva 9, por favor. En la diapositiva 9, entonces ellos hacen una dificultad para cada uno de los sistemas de representación. Entonces estaría pues la dificultad de la 2 a la 5. Entonces ellos para cada uno de los sistemas y asocian los errores dentro del sistema de representación. Entonces les recomiendo al grupo que o haga una sola en la que incluyan las traducciones entre sistemas de representación, que es una capacidad importante que ellos tenían en el trabajo anterior, que no aparecen los errores que pues están identificando en cada uno. Esa sería como digamos que la sugerencia. En la diapositiva número 12, pues acá yo veo pues que la dificultad, dice dificultad en la actitud para interpretar problemas. Entonces ahí pienso pues que ellos en esa dificultad están incluyendo algo de tipo afectivo. Entonces estarían como en la actitud que tiene el estudiante para eso. Entonces ahí pues replantear la dificultad, o no sé si de pronto ahorita nos puedan ampliar si es posible que en esas dificultades estén, porque pues no lo habíamos considerado de esa manera, o no interpreté eso en los apuntes. Entonces esa pues sería la inquietud en torno a eso. Y ahí pues sí, yo me gustaría pues como que me explicaran un poco mejor la dificultad, porque pues dice inferencia de información en la solución de un problema. Entonces eso pues querría como mirar un poquito pues qué me puede decir el grupo pues, para mejorar mis comentarios. Bueno, muy bien. En la diapositiva donde aparece la representación gráfica, en eso. Bueno, ahí ellos plantean un error que unen los puntos por medio de líneas rectas. No sé qué tipo de dificultad pueda tener ahí, si es de tipo conceptual, aunque digamos en los punticos más cercanitos eso es una línea recta, pero eso lo maneja uno, no el niño. Entonces no sé en esa parte si el error sea una dificultad conceptual, o por ejemplo en la medida en que no tenga pulso o no maneje el curvígrafo, ¿cierto? Entonces no sabemos cuando el estudiante hace esto, él qué está pensando o dónde está la dificultad del estudiante. Otra parte importante, digamos, en esta gráfica tiene que ver con el concepto de indeterminación o el concepto, digamos, de asíntota. Entonces tampoco sabemos ahí, si el muchacho no tiene claro estos conceptos, no podríamos definir que esos son errores que él tiene, puesto de que si no tiene digamos, esas capacidades, si no comprende esa parte, no podríamos nosotros evaluarlos como errores. Lo que yo podría encontrar ahí es que el chico no tiene que la tendencia de las líneas de la función deben ser hasta infinito y que no acaban en un determinado punto, a menos de que esté acotada la función. Todas están relacionadas con la misma diapositiva 9, en relación al sistema de representación que no sé si por cuestión de espacio solamente se hacía referencia a que poseía inconveniente en el sistema gráfico. O sea, da la impresión de que solamente se identificó que la dificultad es en el sistema gráfico, pero entonces no sé si en el cuerpo del documento está especificado que tiene los mismos errores. Pero entonces ya lo ha dicho la profe. La otra preguntita es en la diapositiva número 23.
La forma... Ay, 22, Que está negra, digamos. Que está negra, no. 13, perdón. 13. Sí, creo que es la 13. No, me perdí acá en la numeración. Es donde, no, es en el momento donde nos solicitaban o nos hablaban de evaluar, cómo evaluaban el error, exactamente, ahí, es en la diapositiva 12, pero en el error 23, perdón. Sí, o sea, ¿qué interpretación se le dan ahí a la palabra evaluar? O sea, ¿cómo evalúan los resultados? Si es el término más adecuado para utilizar ahí, o sería, no sé qué otro término poder utilizar, porque la definición de evaluar no, me da la impresión que no cabe ahí dentro de la redacción de ese error. Ahí pues lo que, obviamente una aclaración para todos es que, digamos, nosotros colocamos un ejemplo en el sistema de representación gráfica, pero analizamos los diferentes sistemas, pero acordes a la función colectiva. Bueno, acá pues, primero en actitud tenemos otro error que va enfocado como una actitud pasiva, ¿cierto?, en el trabajo en equipo con los compañeros, y esta es que muchas veces los chicos como que solo les interesa llegar a una solución, pero sin evaluar, sin interpretar, que es a donde queremos apuntar ahí, los resultados o la pertinencia, o si ese proceso que se realizó es acorde con lo que se desea o lo que plantea la situación que se quiere trabajar, ¿sí? Bueno, aclarar lo de los sistemas. Bueno, eso es creo que nosotros como docentes hemos notado que los chicos últimamente de pronto no sé cómo expresarlo en buenos términos, como por pereza, acostumbran coger y unir los puntos con regla, y pues eso hace que pues la gráfica pierda el significado que realmente se desea. Bien. Pues agradecer las sugerencias que nos dan las compañeras para modificar el trabajo. En la pasada actividad, pues realmente tratamos de conocernos respetuosos con las sugerencias, y pues esto nos permite ese crecimiento hacia lo que queremos, pues, que es concretar la unidad didáctica de la música. Entonces también agradecerles a todos por las sugerencias y las que nos están dando, pues, comentarios al grupo 3. Una cosita, dos cositas. Primero es cuando inician en las dificultades, iniciar en las palabras, colocar las dificultades es confusión, falencias, ahí sucesivamente las van, falencias, insuficiencias, no sé qué tan puentes colocar esas palabras, ¿sí? Y otra cosa que nos decía la tutora, la formadora, qué pena, era no utilizar palabras como incorrectamente, erróneamente, y en uno de los errores aparece esa palabra, erróneamente o equivocadamente. Entonces, sí, erróneamente y bueno, entonces si no eso. En la diapositiva 2 listo, sí.
Ahí, por ejemplo, yo veo la dificultad 3 que dice falencias en la aplicación de la potenciación y sus propiedades. Pero yo no sé hasta qué punto la potenciación sea un conocimiento previo y sí se deben sacar entonces las dificultades de los conocimientos previos. O sea, yo no sé si es pregunta para el grupo o para ustedes, pero pues a mí no me ha quedado claro si debemos sacar entonces las dificultades para conocimientos previos o no. Bien, en la diapositiva 3, mentiras, en la 3 no, en la 4, perdón. Igual, mirar ahí los verbos, interpretar equivocadamente, utilizar equivocadamente operaciones. Por ejemplo, en la diapositiva 5, donde dice identificar la potenciación como una multiplicación, ahí podría ser resolver la operación de la potenciación como una multiplicación, que sería un poco más medible. ¿Sí? Básicamente esos son los sugerencias. El error 3, utilizar la jerarquización entre operaciones equivocadamente. Me parece que hay un problema de estructura en la redacción del error, porque primero está diciendo que tú lo haces y después que no lo haces. Por lo tanto, cuenta el orden jerárquico de estas operaciones. Entonces sería como más puntual y no entraría en esa contradicción de primero hacer una afirmación y luego entrar a negar. En la diapositiva 5, el error 8, aplica erróneamente las propiedades de la potenciación en operaciones con expresiones algebraicas. Ahí, por ejemplo, nuevamente caen en algo que pues, los compañeros ya han comentado, que es el erróneamente, y de pronto se puede desglosar en varios errores que especifiquen en dónde está el error en la utilización de las propiedades para cada uno. Bueno, primero pues compartí como algo que me dijo el tutor relacionado con la redacción de los errores y las capacidades que se habían llegado a un acuerdo que se iban a escribir en tercera persona. Y segundo, relacionado con esto, pues a veces me parece que las dificultades están muy específicas y los errores están muy generales. De manera que yo pensaría, ahí me haría la pregunta, ¿qué es lo recomendable? ¿Especificar bien las dificultades? ¿Sí? ¿Es bueno eso? O por ejemplo, hay categorías de dificultades donde abarcan a otras. Entonces mi pregunta y la otra inquietud es que generalizan, digamos, los errores y las dificultades sí las vuelven más específicas. Ellos presentan 4 objetivos y yo pues analizo cada uno de ellos y me parece que son demasiados para trabajar en una unidad didáctica. Porque, por ejemplo, en el objetivo 1 dice deducir la formulación del interés compuesto. En el 2, solucionar problemas. En el 3 ya está comparando y evaluando resultados frente a otros. Y el 4, analiza y argumenta la relación. Me parece que son demasiados. No sé si se podría sintetizar o priorizar. Y que sean medibles, pero porque hay unos que no son medibles. Entonces nosotros como, o sea, dice analizar y argumentar. Yo pienso que tenemos que hacer los objetivos tienen que ser medibles para que el estudiante pueda, o sea, para que el estudiante para que yo vea que el estudiante cumplió con ese objetivo. De pronto ese objetivo 4 podríamos dejarlo solo argumentar, ¿sí? Porque el otro analizar no podríamos medir que cómo él analiza, cómo sé que el estudiante analiza. De hecho, están pidiendo 2 cosas, que una de las sugerencias que les iba a pasar. Entonces, decidir o analizar como grupo con cuál es como más coherente y cuál era más medible. Al trabajo que ustedes hacen.
debe comunicar la situación de ese dispositivo y funciona. Entonces, no es que otra opinión sobre reducir a partir de la problema puede reducir mediante el proceso la otra. En desconocer algunos de los acuerdos. En algún momento también discutimos bastante sobre cómo plantear adecuadamente el asunto de las dificultades. Ahí, pues obviamente tenemos que hacer esas correcciones en la redacción, porque sí estamos faltando algunos acuerdos. En cuanto a que los objetivos sean muchos, sí fuimos conscientes de eso, inclusive deseábamos inicialmente plantear 2 si fuese posible. Y luego llegó la opción de hacer 3 y ya las últimas observaciones. Estamos viendo cómo tratar de integrar 2 porque sabemos que 3 son muchísimos. Y sin perder obviamente el norte, o sea, digamos que el valor agregado a nosotros es, aparte de que queremos mirar los principios matemáticos y enfocar una unidad que aporte a matemáticas, mirar cómo le aporta a un asunto específico que es la aplicación de las matemáticas en el manejo inteligente del dinero, que es una, digamos que una falencia que tienen los muchachos y es uno de los requerimientos de PISA en cuanto a la parte de alfabetización financiera del marco del 2012. Entonces digamos que hemos seguido enfrascados en la problemática de cómo no perder lo matemático y cómo ayudarle a lo financiero. Entonces de pronto eso es lo que ha generado como esa situación de querer incluir más objetivos y que se nos dificulte llegar al punto ideal, pero estamos seguros que lo vamos a conseguir.
Entonces, sus comentarios de la formadora. Yo, en principio, cuando vi las presentaciones, me pareció que en esta ocasión, en general, todos los grupos están diferenciando bien entre una dificultad y un error. Eso fue hasta que vi las presentaciones. Luego, cuando empecé a escucharlos intervenir, escuché por ahí que hay personas que usan indiscriminadamente el término como todo es dificultad o todo es error, como si fuesen sinónimos, ¿sí? Entonces yo me imagino que es como en el afán acá de hacer observaciones a los grupos, mirar ella en el informe final que sí esté la distinción clara entre lo que es dificultad y lo que es error. En cuanto a lo que di de la redacción, sí, todavía hay algunos problemas. En general, ningún grupo está incurriendo en el error típico que yo les había comentado anteriormente, que no se trataba de coger el listado de capacidades y negarlas. El estudiante no hace esto, no hace esto, no hace esto. Pero sí algunos tienen todavía algunas cosas de redacción por especificar, y es respecto a eso, dicho de otra forma. El estudiante hace erróneamente esto, pero hay que especificar qué es lo que hace erróneamente, exactamente cuál es el procedimiento que hace equivocado, ¿sí? Porque al dejarlo como reacciones como interpreta erróneamente, reconoce erróneamente tal cosa, es algo muy grueso que no me da a mí pautas para cuando yo tenga aquí en el papel lo que el estudiante hizo, cualquier cosa me cabe en eso, con cualquier error pequeñito que tenga, ¿sí? Entonces ese ya no sería un error. No sé por qué escuché varias veces por ahí comentarios de que les prohibieron poner la palabra dificultad en las dificultades, en la reacción de las dificultades. Lo escuché como 3 veces. De hecho, Yo lo escuché en la primera sesión cuando estuvimos en grupo, cuando nosotros estábamos colocando una palabra correcta o bueno, algo así, pero no, que trataran de utilizar esos términos. Pero el término dificultad sí debe ir, porque si yo estoy enunciando una dificultad, bueno, o un sinónimo, debo decir, como vi por ahí en un grupo, que en el listado de dificultades dice algo como conoce el concepto de tal cosa, el concepto formal de punto crítico. Pero conocer el concepto formal de punto crítico no es una dificultad. Sí, no es una dificultad. Ahora, que esté iniciado allá como que tiene dificultades para algo asociado a conocer el concepto formal de punto crítico, sí sería una dificultad. Entonces habría que mirar la forma como está anunciado. No es que esté prohibido usar la palabra dificultad en eso, ¿sí? De hecho es de lo más común, dificultad para tal cosa, ¿sí? ¿Ves? Por ahí hablaban de si se podían encontrar dificultades asociadas a los conocimientos previos, ¿sí? Y de hecho sí fue una sugerencia al inicio, que uno podría ver, así como veía el listado de capacidades y empezaba a mirar cuando el estudiante no logra activar esta capacidad es porque tiene, voy a usar este término que más adelante porque está mal, falencia, carencia, algo para llegar a esta capacidad. Y viendo en el conocimiento previo también puedo ver eso y decir, si tiene una falencia, una carencia o parcialmente conoce el significado de algo, incurre en el error de específicamente algo. Sí lo puedo usar con las capacidades y encontrar, listar errores asociados a eso. Lo que no me gustó mucho fue también el uso de esas palabras como falencias o carencias, ¿sí? Porque también son muy amplias y no me dicen exactamente cuál es el error en que está incurriendo el estudiante. Me pareció muy bien por los grupos que vi, explícita o implícitamente, que estaban volviendo atrás hasta la estructura matemática del tema y que este listado de errores y dificultades les sirvió para volver bien atrás y empezar a darse cuenta que tienen la necesidad de acotar el tema en algo, de especificar el tema matemático que seleccionar. No, creo que no hay. Bueno, sí, vi que hay muchas modificaciones en cuanto a capacidades y conocimientos previos de varios grupos y que las están acotando respecto al contexto, ¿sí? La idea no es que los listados, que si en esta ocasión el listado de errores salió con 120 errores y tenían un listado de 50 capacidades, tenga que hacer un listado, de ponerme a hacer un listado de 120 capacidades también, tiene que conseguir exactamente una con otra, ¿sí?
puede hacer que una sola capacidad, como yo la tengo redactada, sea muy específica y haya 5 errores asociados a esa capacidad, como puede ser que también haya solo uno, ¿sí? Eso no importa. Y eso se van a dar cuenta en la actividad que sigue, cuando empecemos a hacer los grafos. Seguramente van a tener que reformular de nuevo, todo. O no necesariamente todo. Reformular siempre sigue siendo parte de estas actividades, ¿no? ¿Qué más? Bueno, sí, importante lo de que decía Álvaro, de que no es necesario justificar los errores. Si el error es muy concreto y me da cuenta de qué es lo que está haciendo mal el estudiante, qué le faltó, qué le sobró, lo que sea, no es necesario justificar. Suma en lugar de multiplicar, porque bla 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 bla, o en un contexto financiero o en un contexto no es necesario poner eso. ¿Listo? Creo que eso sería respecto a esta actividad. Comentarios complementarios a los de Sara. Vi, creo que en 2 grupos, ahorita no recuerdo exactamente, y ya alguno le hizo el comentario, creo que Federico que hizo el comentario de errores o capacidades o incluso conocimientos previos donde se incluyen más de un verbo. Entonces suele pasar que uno queda con la duda cuál es el error, que no ejecute la primera parte o que no ejecute la segunda parte. Y lo vi solamente, repito, aunque en varios vi, pero particularmente en 2, era que colocaban un error si no justificaba. Resuelve un problema y no justifica. La pregunta es, pero si resolvió, ¿cuál es el error? Recuerden que no hacer algo o no saber algo no es un error. Entonces, creo que es un poquito relacionado con el grupo 2, cuando decían resuelve el problema sin evaluar. Correcto. Entonces el problema es que está evaluando mal, porque si está resolviendo el problema, ¿cuál es el error? Entonces, un poquito de eso. Entonces, no hacer una cosa sin la otra. Lo especifico normalmente con justificar. A veces ponemos como condición de que resuelva el problema, pero que justifique. Entonces, ahí son 2 situaciones diferentes y realmente el error no es que resuelva sin justificar, sino que está justificando, los argumentos no son válidos, cosas de ese estilo. No sé si me hago entender un poquito. Y en varios también pues vi que la idea es que sean errores muy específicos, entonces lo ideal sería que no se presentaran 2 verbos simultáneamente en un error o en una capacidad, lo mismo. Analiza y ejecuta, grafica y argumenta. Entonces, uno sería graficar y la otra sería argumentar. ¿Listo? Entonces, es muy común. O bien sean los verbos o bien sean el contenido. Entonces, pueden aparecer que grafique o represente verbal y gráficamente. Entonces, estamos haciendo referencia. Por una parte, una capacidad sería con verbalmente y la otra capacidad sería con gráficamente. Entonces, tener mucho cuidado cuando en la redacción de los objetivos, bueno, en la redacción de las capacidades y los errores, incluyamos el solo conector y ya hay que pensarlo muy bien. Lo mismo, ya lo dijeron acá, un poquito, pues obviamente cuando hay una dificultad es porque hay una falencia o hay algo que hace falta, entonces en esa medida. ¿Qué más tengo por acá? La extensión de las capacidades, de los errores cuando se justifica, manejo de los verbos, no, básicamente es eso. Y lo que ya aclaró Sara de que no necesariamente tienen que haber la misma cantidad de errores y capacidades. Y pues obviamente creo que hoy nos sirvió para mirar pues diferentes formas de redactar los errores. No siempre los errores son en forma negativa, como hemos visto, a veces porque se aplican propiedades que no deberían aplicarse, se generalizan casos para no todos los casos se puede aplicar. Entonces para ver, hay alternativas, porque sé que es complicado decir como digo, equivocadamente, erróneamente o no hace esto. Entonces hay veces porque se extienden propiedades que no se deben extender, se aplican criterios que no todas las situaciones aplican, entonces no necesariamente todos los errores tienen que ir en forma negativa. Creo que eso es una posibilidad cuando vimos todas las formas posibles de redactar errores, entonces creo que se puede aprender de lo que han hecho nuestros compañeros. Básicamente es eso. Para que te escuchen. Mientras que
también he escuchado las presentaciones de Mat 5, pero sí tengo un comentario que espero que no confunda. La dificultad para distinguir entre dificultad y error es una cosa muy complicada, muy complicada. Y quiero hacer una explicación sin que eso implique que ninguno de ustedes tenga que cambiar cosas en lo que ya ha hecho, pero sí para dejar como una constancia de que hay matices importantes para poder distinguir esas dos nociones y para poderle dar significado a cada una de ellas. Primera idea es una metáfora. El error es el síntoma, la dificultad es la enfermedad. Eso es como metáfora. Lo que implica, el error es lo que yo veo, lo que yo puedo constatar, es una expresión de la actuación del estudiante ante un estímulo que se le presenta. La dificultad es algo que yo no veo, que no veo. Ejemplo, infortunadamente no tengo muchos ejemplos, pero el ejemplo más clásico es, le pongo al niño, le pregunto al niño, ¿cuánto es paréntesis 1 más 2 paréntesis al cuadrado? Y me responde 5. ¿Por qué? Porque paréntesis 1 más 2 paréntesis al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y hagan este ejercicio y hay una probabilidad muy alta de que muchos estudiantes respondan eso. Ese es el síntoma, lo observo el resultado. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es que hasta hoy a mí como estudiante me han enseñado que todo es lineal. Entonces, lo más obvio para mí, con el conocimiento que tengo, es que cuando hago ese cálculo aplico la linealidad. Y por consiguiente, paréntesis 1 más 2 paréntesis al cuadrado es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. La enfermedad es considerar que todo es lineal. Y así describo la dificultad que está detrás del error en el que ese niño incurre. Me permite explicar por qué ese niño incurre en ese error. Y la explicación, y aquí es donde no quiero confundir, y por eso digo que por favor no cambien cosas, la explicación de un error es que parte de un supuesto, y estamos hablando de los errores que no tienen que ver con falta de atención, con falta de razonamiento lógico, no estamos hablando de esos errores. Entonces la explicación de este error es que el niño puso en juego el conocimiento que él tenía y el conocimiento que él considera que es válido. Por consiguiente, la dificultad es una expresión de un conocimiento que el niño tiene y que considera que es válido. Él cuando escribe eso es que está convencido de que es así. Entonces, no quiero confundir, pero es para diferenciar lo que es el síntoma, lo que yo observo, de lo que es la enfermedad que me permite entender por qué observo eso, es decir, por qué un niño actúa de esa manera con pleno convencimiento. Respuesta, porque está poniendo en juego un conocimiento que él considera que es válido. Nosotros como profesores, cuando interpretamos esta situación, lo que decimos, o lo que yo diría es que ese conocimiento que tiene ese niño es parcial. Todavía el conocimiento no le permite considerar que esta situación no es una situación como
del mismo tipo de todas las situaciones que hasta ese momento le habían enseñado. Estoy usando el ejemplo más sencillo, más obvio de todos, y no me pidan más ejemplos porque es más complicado, pero lo que quiero es hacer la distinción entre error y dificultad, primero entre síntoma y enfermedad, es decir, entre actuación observable ante un estímulo y algo no observable que explica por qué se actúa así, primera parte. Y segunda parte, destacar o resaltar que en general las actuaciones de los niños son lo más razonable posible a ojos de ellos mismos. ¿Por qué? Porque están poniendo en juego el conocimiento que tienen en ese momento. Cuando esas actuaciones se expresan en errores, es consecuencia de que ese conocimiento no es suficiente para el tipo de estímulo que se le está presentando. Yo sé que dije un trabalenguas y de pronto los confundía a muchos, pero quería hacer en todo caso esa aclaración. Bueno, la pregunta sigue siendo la misma anterior. ¿Qué tan específico debe ser una categoría para las dificultades? Pues,